Problema 6 de 2. El problema nos dice de que se va a separar una mezcla de etano, propano, N-butano, N-pentano en una columna de destilación que opera a 5 atmósferas. La columna tiene un condensador total y un vaporizador parcial. El caudal de alimentación son 1000 kmol por hora. La alimentación es líquido saturado que contiene 8% de etano, 33% de propano, 49% de N-butano, 10% de pentano, y tenemos que tiene 4 etapas de equilibrio más el vaporizador parcial, que es un contacto de equilibrio. La alimentación está en la segunda etapa debajo del condensador total. La relación de reflujo L partido D es igual a 2.5. Tenemos que el caudal de destilado es 410. Tenemos alimentación y tenemos destilado, por lo tanto podemos calcular colas, que serían 590 si hacemos la resta. Se nos pide desarrolle el balance de masa y la matriz de equilibrio. Ojo con esta ecuación, con la ecuación 6-13, con los valores numéricos para cada elemento: A sub j, B sub j, C sub j y D sub j. Y se nos pide que hagamos nuestra primera iteración T sub j con el punto de burbuja, pero con la considerando la temperatura de alimentación utilizando el punto de burbuja. Y esto se va a usar en todas las otras etapas. Los valores de K son del gráfico de Priester, y los valores de L y B son con derrame molar constante. Bien, como nuestro enunciado, pues podemos plantear ya nuestro problema y lo podemos ver acá. Aquí ya está nuestro sistema con cada uno de los datos, y tenemos nuestra tabla de resumen para tener un mejor bosquejo. Una vez hecho esto, comenzamos, tal y como nos dice el problema, a desarrollar considerando la temperatura de burbuja de nuestra alimentación. Entonces, para la convergencia de la temperatura burbuja, sabemos que la sumatoria de cada x sub i por k sub i tiene que ser igual a 1. En este caso, tomamos de referencia al etano y comenzamos nuestra iteración de la siguiente manera. Se asume una temperatura. Dicha temperatura para la primera asumida son 30 grados Celsius. A esta temperatura, y sabemos que nuestra torre está operando a 5 atmósferas, que son 506 kilopascales, y esa presión se mantiene fija, por lo tanto podemos ir buscando ya cada una de las K de cada componente. En caso del etano 6.2, propano 2.1, N-butano 0.62 y tenemos N-pentano que es 0.2. Hacemos la respectiva sumatoria de x sub i, k sub i. ¿Nos da 1? No nos da 1. Por lo tanto, calculamos un nuevo k utilizando esta ecuación. Ese k nos da 4.1. Con este k podemos ya calcular una nueva temperatura. Prácticamente estos dos datos nos sirven para la base de la siguiente vuelta de la iteración. Entonces tenemos esa temperatura, tenemos el dato del K, sabemos que nuestra presión es constante de 5 atmósferas o 506 kilopascales. Comenzamos a buscar cada uno de los K, hacemos la respectiva sumatoria, no nos da 1 y así sucesivamente. Volvemos a calcular un K que nos va a servir para la siguiente vuelta de la iteración. Calculamos la temperatura y volvemos. Lo mismo repetitivamente hasta que la convergencia tiene que ser esta. La sumatoria de x sub i, k sub i es igual a 1. Y nos convergió a esto, a 12 grados centígrados. Y tenemos sus respectivos K, los cuales vamos a utilizar más adelante para formar nuestra matriz. Ahora bien, calculamos nuestro y, x sub i, k sub i igual a y sub i. Y aquí los podemos ver, cada uno de estos valores. Entonces, para ir dándole forma a nuestra matriz, necesitamos calcular prácticamente nuestros flujos que son necesarios. Y estos se obtienen mediante el balance de materia.
y nuestra relación que nos dan de reflujo externo. Tenemos los balances de materia, cada uno, y calculamos los flujos. Tenemos nuestra alimentación, nuestro destilado, nuestro L que nos sacamos de esta relación de reflujo externo, nuestras colas, nuestro B, y tenemos nuestro L barra. Podemos ver que nuestro B es constante en cada una de las etapas, pero nuestro L, recordemos que nuestro L va a ser solamente para la etapa 1 y la etapa 2. L1 y L2, porque es la zona de enriquecimiento, y para el L barra, que sería la parte prácticamente el resto de la columna, sería para L3, L4 y L5 respectivamente. Algo más, pues seguimos con las variables de matrices: A sub j, B sub j, C sub j y D sub j. Tenemos que las ecuaciones para el condensador, que serían estas. Recordemos que prácticamente ya tenemos todos los datos, nuestros K, nuestros B, nuestros L, ya están. También tenemos para las etapas n-1, de 2 a n-1, que prácticamente sería toda nuestra columna, que serían estas ecuaciones, y nuestras ecuaciones para el vaporizador parcial, que serían estas. Bien, teniendo esto en mente, ya podemos ir armando un poco mejor las cosas. Y bien, algo de destacar en esta parte sería los valores de las variables matriciales en cada etapa. En este caso, K del etano, A, B, C y D, y así K del propano y de cada uno de los componentes. Y podemos ver que las K en este caso son constantes. Es constante en cada etapa es constante. ¿Por qué lo mencionamos? Porque ya veremos más adelante cómo estas van a ir variando y cómo esto nos va a ir cambiando nuestro problema. Entonces calculamos nuestras variables matriciales. Una vez de esto, tal y como nos decía el problema, utilizando la ecuación 6-13, que sería prácticamente, resumen, sería esta matriz que miramos acá. Utilizando esa ecuación 6-13 podemos armar nuestra notación matricial de cada componente, que sería una para el etano, para el propano, para el butano y para el pentano, y así sucesivamente. ¿Qué hacemos? Pues seguimos y calculamos lo que es la matriz inversa para cada componente: para el etano, para el propano, para el butano y para el pentano. Posteriormente calculamos nuestros flujos, tasas de flujo para cada componente: para el etano, para el propano, para el butano y para el pentano. Para el etano, pues estos valores se calculan multiplicando la matriz inversa que vimos anteriormente por la columna de la matriz de cada componente D, que sería esta columna aquí que miramos acá. La matriz inversa por esta columna de la matriz del componente D que miramos acá. Ahora bien, ¿qué sigue? Ya tenemos todos nuestros flujos, pero ¿cómo comprobamos si estos flujos realmente están correctos? Recordemos que tenemos un valor de destilado que es fijo y un valor de colas que es fijo. Entonces la sumatoria de cada una de las fracciones por su respectivo destilado, su respectiva cola, tiene que ser igual a esos números. En el caso anterior, pues nos daba que era para el destilado 410 y para las colas era 590. A esos valores nos tiene que converger. Entonces comenzamos calculando las tasas de flujo para el destilado y las colas, y utilizamos esta ecuación para el destilado y para las colas. Hacemos la sumatoria y vemos de que no nos da, no converge. Prácticamente el destilado son 410 y para las colas tiene que ser 590 y no da. Entonces comenzamos a corregir por el método de la convergencia teta. Calculamos teta y sabemos que este valor de teta va a converger hasta que esto sea 1. En este caso no es 1. Entonces comenzamos a corregir. Corregimos utilizando estas ecuaciones y podemos ver de que ya corregimos hacia el valor que nosotros queremos. Para el destilado 410
y para la parte de las colas 590. Bien, ¿qué pasó? Seguimos corrigiendo. ¿Qué vamos a corregir ahora? Nuestros L's. ¿Cómo los corregimos? Pues ya lo veremos. Corregimos nuestros L's. Corrigiendo las trazas de flujo para cada una de las etapas en el cálculo de las composiciones. Corregimos, vamos a poner por ejemplo el etano. Recordemos que L1, L2 son las zonas de enriquecimiento, por esta parte, y de L3 para adelante son las zonas de agotamiento. Entonces para L1 corregida se calcula de la siguiente manera. Prácticamente nos vamos a lo anterior. Sería nuestro L, esa L corregida sale de nuestro dato corregido, que sería este dato, partido entre el dato calculado, que sería este dato, multiplicado por L1. Entonces sería L1 por el dato corregido partido entre el dato calculado. Y para el otro dato, que sería, este es para la zona de enriquecimiento, entonces para la zona de empobrecimiento, L3 sería, este dato sale de, vamos a hacerlo al revés siempre, sería siempre para el etano. Entonces nos vamos, nuestro dato corregido de colas para el etano, porque ya estamos en las colas. Recuerden que de L3 para adelante ya son las colas. Nuestro dato corregido, nuestro partido o dividido entre nuestro dato calculado multiplicado por su respectivo L, pero recuerde que ahora es L3 siempre para, perdón, ahora es L3 para el etano. Bien, esto sería para las partes de las L's corregidas. Entonces así también obtenemos nuestras respectivas fracciones que se muestran acá, que sería la división de cada uno de estos flujos entre cada uno de los individuales, flujo total entre los individuales, que eso lo conocemos bien. Bien, para nuestra segunda iteración pues es muy similar a la primera, a diferencia de que esta vez vamos a ir calculando prácticamente los puntos de burbuja, ¿sí?, en cada una de las etapas, desde la etapa J1 hasta la etapa J6. Entonces prácticamente habrá una temperatura de burbuja para cada una de ellas. Lógicamente los K también van a ser diferentes. Entonces en este caso tenemos la primera. Estas dos tablas son iguales, solamente que para la primera J igual a 1. Esta es leyendo prácticamente la gráfica de De Priester, y esta es con la ecuación 230, y podemos ver que no difieren mucho los valores, son muy similares. Entonces a diferencia de que las constantes de la ecuación 230 son estas, la presión está en PSI y la temperatura pues está en grados Rankine, y así sucesivamente utilizando esta ecuación 230 se fue calculando cada uno de estos puntos de burbuja en cada una de las etapas, prácticamente desde la etapa J igual a 1 hasta la etapa J igual a 6, y prácticamente aquí tenemos todos los datos de convergencia de cada una de las etapas y cada uno de los K. Ahora bien, ¿en qué se diferencia o cómo esto va a incidir en nuestra matriz? Pues de la siguiente manera. Podemos ver que ahora que armamos nuestros valores variables matriciales en cada etapa, podemos ver que los K ahora ya no son constantes como lo habíamos dicho en la primera iteración, sino que van variando en cada uno, tanto para el etano como para el pentano, para el butano y para el para el butano y el pentano. En todos varía. Entonces de ahí los pasos son iguales. Calculamos nuestra matriz, hacemos nuestra matriz, calculamos inversa para cada componente y calculamos los flujos. Una vez calculados los flujos, venimos
verificamos si esos flujos convergen a 400. Tiene que ser en caso del destilado son 410, en caso de las colas tiene que ser 590, no converge. Hacemos la convergencia teta tiene que ser igual a 1, nos da 1.26 y cifras, todavía no, entonces hacemos la corrección con este dato de teta, corregimos y bueno, que sigue, pues corregir cada una de las corrientes. Corregimos cada una de las corrientes y con sus respectivas fracciones corregidas también, como lo vimos anteriormente. Continuando con nuestra tercera iteración, pues es idéntica a la segunda. Siempre se calculan utilizando la ecuación 230 cada una de las temperaturas de burbuja en cada etapa hasta que converge a 1 en cada una de las etapas, desde J igual a 1 hasta J igual a 6 para cada uno de los componentes. Y bueno, aquí tenemos el resumen y lo demás es repetitivo. Armamos nuestras variables de matriz, nuestra notación no matricial, nuestra matriz inversa, calculamos los flujos, que sigue, comprobar si eso converge, no converge, todavía falta un poco. De nuevo calculamos nuestro phi, vemos que se está acercando a 1, no vamos tan mal, y así calculamos nuestras correcciones respectivas, tanto para las colas como para el destilado. Y posteriormente pues sigue la corrección de los flujos, calculamos la corrección de los flujos y las respectivas fracciones corregidas. Bueno, a partir de aquí todo, absolutamente todo es igual. Entonces hasta la iteración número 6, cuarta iteración, la quinta, sexta, hasta la sexta iteración vemos una mejora bastante grande. El procedimiento es el mismo, calculamos la temperatura en cada una de las etapas convergiendo a 1. Miren, podemos ver que ya hay un orden más exacto para cada uno, desde la etapa 1 hasta la etapa J6. Tenemos nuestro resumen. Después de nuestro resumen, pues seguimos, calculamos los valores para las matrices, nuestra matriz inversa, calculamos L, vemos si convergen y convergen. Prácticamente ya estamos pegando en el punto de 410 y 590 y vemos que el teta es igual a 1, por lo tanto convergimos. Tenemos las últimas correcciones y prácticamente ya serían nuestros resultados, serían los de a continuación. Serían cada uno de los flujos totales, estos serían ya los resultados finales y cada una de sus fracciones.